descriptivos. Hasta ahí es la clase número 8. Ahora vamos a empezar para complementar la clase número 9. Van a ver ustedes que hay varias cosas que ya hemos tratado también en las clases anteriores. Entonces, estudios analíticos, hay estudio caso control y estudio de corte. Vamos a hablar de su definición, ventajas, desventajas y análisis. Todavía no ha acabado la clase, muchachos, ¿no? Bien, nuevamente para recordarles esto, para recordar esto, y ahora vamos a hablar este tema de acá, dentro de los observacionales, los analíticos, el de corte y caso control. ¿Qué es un estudio caso control? Es un estudio analítico observacional, donde se comparan casos y se comparan controles. ¿Según qué? Según la proporción de expuestos en ambos grupos. ¿Cuáles son los principios del modelo? Los casos y los controles, miren lo que dice, debe ser representativo y deben ser comparables. Esas son dos características fundamentales, deben ser representativos y deben ser comparables. ¿Para qué? Para que los resultados que obtengamos tengan validez, por lo menos la famosa validez interna. Si los grupos no son representativos, las conclusiones se limitan al grupo. Si los grupos son representativos, pueden ser comparables y por lo tanto podemos determinar la validez externa. Ya recuerden, acá yo les estoy diciendo una palabrita, validez. La validez está referida a los sesgos, ¿ah? Miren, validez tiene que ver con los sesgos. Cuanto menos sesgos tiene mi estudio, más válido es. Por eso dice acá, dice debe ser representativo, porque si no es representativo hay sesgo, y eso se llama sesgo de selección. Y si hay sesgo de selección, la validez se ve afectada. Diseño del estudio. En este modelo se parte de una situación dada. Acá, para resumir y lo que deben aprender en el tema de diseño de caso control. Los estudios caso control parten de la enfermedad. Recuerden eso, parten de la enfermedad. Entonces, si le dicen en un ejercicio, se le dice, se ha hecho un estudio donde se identificó a los pacientes que tenían tuberculosis y a pacientes sin tuberculosis para estudiar los factores A, B, C, D. Este diseño, ¿a qué diseño corresponde? Caso control. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la enfermedad. No le van a decir, se seleccionó casos, tuberculosis, y no casos. ¿Qué diseño es? No les vamos a preguntar así, no, evidentemente. Entonces, pero ya les estoy dando la idea de que cuando el relato de la premisa parte de la enfermedad, eso se llama caso control. Si no parte de la enfermedad ni de la exposición, o ese va a ser un estudio transversal o va a ser un estudio, una serie de casos o un reporte de casos. Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los estudios de corte se parte de la exposición. Entonces acá, cosas claves, estudio caso control se parte de la enfermedad. ¿Para qué? Para estudiar múltiples factores de riesgo. Los estudios de corte se parte de la exposición para estudiar múltiples enfermedades. Entonces, si mi hipótesis es estudiar múltiples enfermedades, ¿qué diseño utilizaré? Estudio de corte. Si mi hipótesis plantea estudiar múltiples factores de riesgo, voy a desarrollar un estudio de casos y controles. ¿Ya? Entonces, para resumir es eso, el diseño es ese. Y acá está, partimos de la enfermedad, los casos, y consecuentemente de los que no tienen enfermedad. Pero lo primero que seleccionamos son los casos. Por eso se llama estudio de casos y controles. Y luego vamos a tener, pues dentro de los casos, unos que tienen el factor y otros que no tienen el factor, y se va a formar la tablita que hemos puesto acá nuevamente de 2 por 2. Casos, controles, expuestos y no expuestos. Y miren la temporalidad. Eso también, y ahí viene a veces la confusión. Este es un estudio retrospectivo, ¿no? Miren, la temporalidad va para allá, pero los estudios casos y controles son retrospectivos. También les llaman a veces estudios retrospectivos de casos y controles. Otra cosita a recordarle, los estudios de casos y controles generalmente son retrospectivos. Hay estudios de casos y controles dentro de los estudios de corte. Y seguro que han leído, ahí en el Bonita habla de un diseño llamado caso control anidado. Pero ese caso control anidado no es retrospectivo. Está hecho dentro del contexto de un estudio de corte. O sea, yo estoy haciendo un estudio de corte y todavía no termino el estudio de corte, pero quiero ver qué ha pasado. Entonces hago un caso control anidado. ¿Ya? Entonces, pero
En términos generales, los estudios de caso control son generalmente retrospectivos. Ahí está nuevamente, y acá la diferencia, ¿no? Miren, en el caso de los estudios transversales, los marginales todos fluctúan aleatoriamente. En el tema de los casos y controles van a haber marginales fijos. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, calculé mi tamaño de muestra y digo, van a ser 40 casos y van a ser 80 controles. Entonces eso no va a variar, eso va a ser el resultado final, ¿no? Va a ser el marginal fijo. Lo que va a variar son las exposiciones, pues, porque no sé cómo se va a comportar la exposición en mis casos y mis controles. Objetivo ya investigar nuevamente, reiterar factores de riesgo y causas de enfermedad. Los factores de riesgo, cuando quiero estudiar factores de riesgo, ¿qué diseño hago? Caso control. Parto de la enfermedad para estudiar múltiples factores de riesgo. Miren, les estoy repitiendo 20 veces, después les tomo el examen. Entonces miren, después dice el profesor, usted no da ¿cómo dice? Las fijas. Yo le doy las fijas, pero algunos vienen a descansar. ¿Ya? Entonces, en un grupo de enfermos, casos y otro de no enfermos. La otra cosita, otra recomendación. Cuando se hace estudio de casos y controles, el control no es sano, ¿eh? O sea, no es que el caso es el enfermo y el control es el sano. No. El control es aquella persona que no tiene la enfermedad que estoy investigando. Si es tuberculosis, el control es aquel que no tiene tuberculosis. ¿Puede tener infección urinaria? Sí, puede tener infección urinaria. ¿Ya? Porque a veces dicen, no, caso y el control es sano. El control no es sano. El control es aquel individuo que no tiene la enfermedad que tiene el caso. Ya retrospectivos, es analítico nuevamente. El investigador, ¿cómo es? Selecciona un grupo de pacientes que padecen la misma enfermedad, selecciona otro grupo de personas que no padecen la enfermedad que se está estudiando. Lo que les hemos dicho, no dice acá en ningún momento que son sanos, sino que no tienen la enfermedad que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque si fuese así, este diseño sería complejo. Pues tendría que buscar personas sanas, y conseguir personas sanas es, por no decir, imposible, ¿no? O es poco posible. Entonces se vería dificultado este diseño de caso control analítico, que es uno de los que se puede desarrollar de manera más fácil que los estudios de corte. Ventajas, se realiza con rapidez. Miren, entonces también cuando quieren hacer su investigación para su tesis, ahí está, se hace con rapidez, es barato, no le va a costar mucho. Es idóneo para el estudio de enfermedades que tienen periodo de latencia largo. También recuerden, los estudios de casos y controles es útil para enfermedades que tienen un periodo largo de latencia. Es óptimo para la evaluación de enfermedades raras. Miren también a otro concepto. Cuando yo quiero estudiar enfermedades raras, voy a usar un estudio de caso control. ¿Por qué? Porque si yo uso un estudio de cohorte, me voy a morir yo, se va a morir mi hijo que está estudiando medicina, mi nieto también, y no voy a tener resultados. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando yo quiero estudiar enfermedades raras, no voy a hacer estudio de cohorte, tengo que plantear un estudio de casos y controles. Se puede examinar múltiples factores etiológicos, lo que les decía, ¿no? Múltiples factores de riesgo potenciales para una sola enfermedad. Entonces, ya mire, reiterativo, ya, si con esto no aprueban, ya no es culpa mía. De ventajas, ineficiente para la evaluación, exposiciones raras. Miren lo que dice, exposiciones raras, no enfermedades raras. Entonces, si es una exposición rara, no se les ocurra hacer casos y controles. Los casos y controles es para enfermedades raras y enfermedades que tienen periodo de latencia largo. No se puede calcular directamente tasa de incidencia. Otro concepto, tasa, ya yo no les voy a explicar qué es tasa de incidencia. Acá en los estudios casos controles no se puede calcular directamente las tasas de incidencia. Tienen un mayor potencial de sesgo, especialmente selección, sesgo de selección y sesgo de memoria también. Y eso le quita, ¿qué le quita? Los sesgos, la validez. Muy bien. Definición de caso, todos los casos deben ser comparables, es importante utilizar criterios diagnósticos estrictos. O sea, acá cuando hablamos de definición de caso ya es lo que tiene que usar la definición operacional de la variable. Pues, ¿no? Entonces, tuberculosis será aquella persona que tiene 2 semanas de tos, a quien se le hizo un frotí de BK y salió positivo. A eso es tuberculosis. Solo ellos van a hacer casos. Y es importante la definición operacional. ¿Qué dijimos? ¿Para qué es importante la definición operacional? Para que podamos medir adecuadamente la variable, ¿no? Dice, alguna vez no hay seguridad en cuanto a los diagnósticos y se dispone de información
limitada, entonces ahí ya no definimos, ya no hacemos definición de caso confirmado, sino puede ser probable, puede ser caso posible, pues, ¿no? Pero lo importante es que hagamos la definición operacional del caso. Selección de casos, podemos seleccionar de varios lugares, ¿eh? Podemos del hospital, de la comunidad, dependiendo de la representatividad que querramos, ¿no? Si por ejemplo seleccionamos casos del hospital, ahí vamos a cometer un problema de sesgo, ¿no? Sesgo de selección se llama eso. Entonces, si queremos reducir el sesgo de selección, pues cogemos casos de la comunidad o de la población. Pero cada uno de ellos tiene problemas y ventajas y desventajas. Selección de controles, ahí está el problema fundamental. Para que tenga éxito nuestro estudio de casos y controles, la selección de los controles es fundamental. Es el aspecto más difícil y crítico en el diseño del estudio caso-control. Los controles deben ser comparables a los casos, constituyen la principal causa de sesgo. Entonces ahí tengamos cuidado en la selección de controles. Y hay una serie de fuentes potenciales de controles. Una de ellas son los pacientes hospitalizados en el mismo hospital de los casos. Ventajas: son fáciles de identificar y están disponibles en número suficiente. Además, logramos el emparejamiento y a veces reducimos los confusores, como son los generalmente confusores en la edad y el nivel socioeconómico. Entonces, si yo escojo pacientes hospitalizados del mismo hospital donde son los casos, esa variable la puedo controlar. Es más probable que estén más conscientes en cuanto a la exposición reciente, también ellos recuerdan más. Es más probable que se muestren cooperativos, es más probable que tengan características similares, lo que dijimos: nivel socioeconómico, edad, nivel cultural. Desventajas: las personas hospitalizadas están enfermas y por lo tanto es posible que no sean representativas de toda la población. Las personas hospitalizadas podrían padecer una enfermedad relacionada con la exposición. Esa es otra cosa también que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, hay que tener cuidado en seleccionar a los controles, porque si yo escojo un control que tiene una enfermedad y esa enfermedad tiene como factor de riesgo el mismo que tiene mi caso, entonces voy a tener problemas en estimar la verdadera asociación. Puedo subestimar. ¿Por qué? Porque en mi caso, mi control también tiene ese factor de riesgo. También podemos seleccionar de la población general, es decir, de puerta en puerta, utilizando la nómina de registro de votantes y registro de población. La ventaja es que son más comparables a los casos, la desventaja es más costoso y demanda mucho tiempo. Y la otra desventaja, cuando seleccionamos personas de la población general, es más difícil de establecer contacto, pues, ¿no? Tocamos la puerta y nos tiran la puerta, ¿no? Es más difícil entablar contacto. La gente sana también, la otra, aunque no tiene la enfermedad, no recuerda también las exposiciones como la gente que tiene la enfermedad, ¿ya? Grupos especiales, también podemos seleccionar grupos especiales. ¿Quiénes? Amistades, parientes y vecinos. También, ¿no? Tengo un paciente en el hospital y busco un pariente como control. También se puede hacer. Puede ser un vecino también. O puede ser una amistad. Ventajas: son comparables a los casos. Es más probable que sean más cooperativos también. Pueden ofrecer un grado de control sobre los factores de confusión. Los confusores que ya mencionamos, nivel socioeconómico, factores ambientales. Desventaja: a veces son tan parecidos que ya no vamos a encontrar diferencias y al final vamos a decir de que no hay asociación, pero no porque realmente no exista, sino por esta desventaja que tiene el seleccionar los grupos especiales como controles. Acá estudios pareados y no pareados. No pareados: no existe similitud entre las características de los casos, y pareados es cuando las características de los casos y los controles son muy similares. Acá también les hago la siguiente acotación. Para fines del examen, para que no estén preocupados, solo vamos a hablar de diseño no pareados, ¿ya? No vamos a hacer pareado. Pareado es más complejo también, pareado es más complejo. Vamos a hablar de diseños no pareados. Entonces, a la hora del examen no se pongan en duda, ¿este será pareado o no pareado? No, ya decimos, son no pareados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el análisis también es diferente. Es diferente cuando hacemos análisis de caso control pareado, de análisis caso control no pareado. Otra cosa que deben recordar es de que, así como hay una fórmula para el cálculo del tamaño de muestra de estudios transversales, hay una fórmula para el cálculo de estudios de casos y controles. Y para ello debemos de tener en cuenta todos estos criterios. En cambio, en los estudios de transversales solo tenemos en cuenta la prevalencia, ¿cierto? Es el P, que es la prevalencia, y el Q. Para el caso de tamaño de muestra en estudios de casos y controles tenemos que tener en cuenta estos elementos: el nivel de significancia estadística, o sea, el valor alfa,
la potencia del estudio, o sea el valor beta, y la proporción de expuestos a la variable independiente del grupo control y el OR hipotético asociado a la exposición. Otra cosa también, ya estamos en la época de la modernidad, no se angustien. Ustedes quieren hacer este estudio y para calcular el tamaño de muestra, antes tenías que calcularlo con la calculadora, porque la raíz cuadrada, de no sé qué, no sé cuántos, el T, el P1, el W. Ahora, los programas de computación, uno pone los valores, estos de acá, y le está el número de casos que usted requiere. Y ya, y le piden, quiere caso 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y ponen pues el número de casos, ¿ya? Entonces, hay también, lo que sí hay que consignar estos datos en los sistemas de computación. Y aquí está análisis de los estudios. Esto miren, yo les he puesto acá. ¿Recuerdan? Sí, tienen que decir, bueno. Sí. ¿No recuerdan? Sí. Tienen que decir sí. Sí, esto lo hemos hecho. Ahí está, otra vez. Ahí está. Entonces miren, les digo, para fines del examen, solo no pareados. El cálculo del OR, ¿ya? Y para que sepan, yo les pongo porque hay algunos que revisan y nos preguntan, entonces para que a veces dice el profesor no sabe, pues eso no pone, entonces yo les pongo para que ya que quiere leer un poquito más, pues ya, pero para mí del examen esto de acá nomás, ¿ya? Y esto sí lo hemos hecho, ¿no? A, ya sabemos que es A, que es B, que es C, que es D, y el estudio no pareado es A por D sobre B por C. La interpretación ya lo saben, ¿eh? Nuevamente, ya eso tienen que revisar. Esto sí es algo nuevo que les dijimos, les vamos a mencionar. Esto de acá sí lo hicimos, ¿cierto? Chico cuadrado, y eso sí lo saben, ahí no hay problema, significancia estadística. Lo que no habíamos hecho era el intervalo de confianza, donde le dijimos, si el OR nos sale 3, si el intervalo de confianza incluye la unidad, no es significativo, no es estadísticamente significativo. ¿Recuerdan? Entonces yo le digo, ¿cómo se calcula ese intervalo de confianza? Es a través de esta formulita. Que se las ponemos, no va a venir en el examen, también les digo, no va a decir, marque la respuesta correcta, ¿cuál es la fórmula para el cálculo? No va a venir, no tiene sentido, ¿ya? Lo que sí, les digo, conozcan y sepan de que existe esta fórmula en su ejercicio de gabinete, va a haber para que ejerciten y sepan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya entran, yo les digo, el EPIDAT, el EPIINFO, no sé si el estándar, porque no lo he trabajado, el SPSS tiene para calcular eso. Ustedes ponen la información y les da el resultado con intervalo de confianza y todo. Pero lo importante es que sepan de dónde se genera, pues, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza para el OR hay que calcular. E es el exponente, así como pi, ya ustedes saben, hay un E, que es 2.13, 2.14, algo así. Y lo que tienen que calcular es el logaritmo neperiano del OR más menos el valor z por el error estándar. Y el error estándar para el OR es así, la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Y luego les va a dar esto, pues. Y luego que les da eso, lo más importante es esto de acá. ¿Cómo interpretamos esto? OR igual a 1.99, ¿qué significa? En este contexto, dice, dio de lactar, no dio de lactar, si dio de lactar, cáncer de mama, no cáncer de mama. Entonces, aquellas que no dieron de lactar, tienen 1.99 más posibilidades, más probabilidades de sufrir cáncer de mama. O el no dar de lactar es un factor que está asociado de riesgo para cáncer de mama. Pero, ¿cuál es el problema? Que no es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, si no es estadísticamente significativo, quiere decir de que realmente el no dar de lactar, en este ejemplo, no es un factor que esté asociado a cáncer de mama. Debe haber otras cosas, ¿y cuáles son esas otras cosas? Seguramente los sesgos que hay en el estudio que hacen de que tengamos una asociación, pero esta no es estadísticamente significativa. Eso es lo que tienen que saber interpretar. Listo. Estudios de corte o prospectivos. También probar hipótesis causales de enfermedad conformando un grupo. Miren lo que dice acá, yo les dije, en caso control, el grupo era de enfermos y de no enfermos. ¿Cierto? En el no enfermo de la enfermedad, nuevamente les digo, les reitero, no estoy diciendo enfermos y sanos, recuerden, enfermos y no enfermos, caso control. ¿Para estudiar qué? Factores de riesgo. En el estudio de corte, un grupo de expuestos
y no expuestos. O sea, acá ¿qué decimos? Los estudios de corte parten de la exposición. Miren la diferencia, es facilito. Si parte de la exposición, este es un estudio de corte. Para estudiar ¿qué? Múltiples enfermedades. ¿Y qué es lo que hace? Compara incidencia de la enfermedad en cada grupo. Entonces ahí viene la respuesta a su compañero: estudio longitudinal, estudio de cohorte, ¿no? Este sí es un estudio de cohorte, y los estudios de cohorte permiten determinar, dentro de los estudios observacionales, el único diseño que permite determinar incidencia se llama estudio de cohorte. No hay otro diseño que permita determinar incidencia. ¿Por qué? Porque parto de la exposición. Si parto de la exposición, yo estoy seguro que el paciente o la persona no tiene la enfermedad. Cuando aparezca la enfermedad, va a ser caso nuevo, ¿cierto? Entonces puedo medir la incidencia. ¿Cómo es el diseño? Planteamos una hipótesis operacional, nuevamente, evidentemente, definimos las variables independientes y la exposición a la misma. Definimos y validamos los instrumentos para medir la exposición y los efectos. Luego determinamos cuáles van a ser las fuentes y los criterios de selección de las cortes que se comparan. Entonces, fuente, podemos tener agentes químicos o físicos y la fuente de los profesionales expuestos a ello. Miren, esa es la diferencia del estudio de cohorte con el estudio experimental. Acá en el estudio de cohorte lo que hacemos es observar la exposición en personas sanas. No es que vamos a decir, estos van a ser expuestos a una sustancia química y estos no van a ser expuestos a una sustancia química. Ojo. Y ahí está el estudio en exposición y la fuente. Por ejemplo, si yo quiero evaluar agentes químicos o físicos, pues la fuente pueden ser los profesionales que están involucrados en este tema. Irradiación, gases residentes de una determinada área geográfica. Si yo quiero ver tabaco, otros hábitos, y fuente de los consumidores, ¿no? Entonces, no es que nosotros, esa es la diferencia entre el observacional y el experimental. En el observacional simplemente observamos lo que ocurre en la naturaleza. Criterios, acá ausencia de la variable dependiente de los grupos. ¿Está bien? ¿Eso está bien? Ausencia de la variable dependiente, ¿cierto? Claro. En los estudios de cohorte no debe haber la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? El efecto, ¿no? El efecto. O sea, lo que tenemos es la causa, pero no tenemos el efecto. Lo que vamos a estudiar en el estudio de cohorte es el efecto. O sea, la enfermedad, el daño. Los grupos deben ser semejantes en características, excepto que un grupo no esté expuesto. Esa es la diferencia, uno expuesto y no expuesto. En el otro caso era enfermo o no enfermo, caso control. En el corte, expuesto o no expuesto. Obtención de la información debe ser no sesgada, para eso hay que hacer exámenes minuciosos, considerar cambios en la exposición y en el tiempo. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces el estudio dura tanto que ya la exposición disminuyó o aumentó en el tiempo. Entonces eso también hay que tener cuidado en el estudio de corte. Determinar el tamaño de muestra, que también tiene una fórmula. Y esto también le digo, ¿recuerdan? Sí, digan, pues estoy contento, ya, muy bien, estoy contento. Entonces miren, acá hay dos cosas. Acá estamos hablando para el cálculo de, ¿qué vamos a calcular acá en este primer cuadro? La tasa, perfecto, acá vamos a calcular las tías, ahí está, muy bien. Y en el otro caso, ¿qué vamos a calcular? La DI, ¿no? La densidad de incidencia. Entonces miren, si bien, acá sí, pues les puede venir un cuadrito así, o les puede venir un cuadrito así. Entonces no vayan a cruzar esto por esto y esto por esto, ¿no? Vean bien qué dice enfermedad, tiempo, persona, observación, y ahí tendrán que calcular densidad de incidencia. Y también, con la densidad de incidencia podemos calcular el riesgo relativo, porque densidad de incidencia en expuestos sobre densidad de incidencia en no expuestos, eso es igual a riesgo relativo. Incidencia, tasa de incidencia acumulada en expuestos sobre tasa de incidencia acumulada en no expuestos, también se llama riesgo relativo. ¿Y qué mide? Ya saben qué mide, ¿no? La fuerza de asociación. Acá, para recordarles esto de acá, intervalo de confianza, miren la diferencia entre el intervalo de confianza para el RR y para el OR. ¿Cuál es la diferencia? Es el error estándar. Para el OR era la inversa de A, la inversa de B, la inversa de C, la inversa de D, raíz cuadrada, ¿cierto? Acá es diferente, la raíz cuadrada de la inversa de A más 1 sobre A más B más 1 sobre D más 1 sobre C. Y luego la aplicación de la fórmula, la que corresponde. Impacto potencial, eso también ya recuerdan, ¿no? Recuerdan, ahí está. Impacto potencial, fracción etiológica poblacional, fracción etiológica en expuesto. Fracción etiológica poblacional, ¿cuándo se usa? Cuando se usa examen hace 3 semanas. Para ver el impacto en términos de salud pública, ¿cierto? Fracción etiológica poblacional, creo que fue esta pregunta de examen. ¿No? Fue pregunta de examen, claro. Y la fracción etiológica en expuestos, si yo quiero ver el impacto en los expuestos.
Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de corte? Que se puede calcular directamente la incidencia. Nuevamente les reitero, el único diseño en el que se puede calcular directamente la incidencia son los estudios de corte. ¿Por qué? Porque partimos de la exposición. Ya, nuevamente. Se puede calcular el riesgo relativo, el riesgo atribuible, y es el que tiene menos sesgos. ¿Cuál es el diseño observacional que tiene menos sesgos? Los estudios de corte. Los estudios de corte. Desventajas: muestra numerosa, tiempo prolongado y es costoso. Eso es lo que yo les decía, pues, ¿no? Si mi enfermedad dura tanto, voy a tener problemas en poder tener conclusiones. Acá, sesgos. Ya reiteramos también, nuevamente, estudio de cortes para exposiciones raras, ¿cierto? Para exposiciones raras, nuevamente, ¿eh? Miren, sesgos, y acá tenemos, y esto también lo hemos revisado, primera clase, usos de la epidemiología, ¿se acuerdan? Calidad del estudio. Tenemos que ver, para la calidad del estudio depende de la precisión y de la validez. La precisión tiene que ver con el error aleatorio, y el error aleatorio tiene que ver con el tamaño de la muestra, fundamentalmente, con el muestreo, con el tamaño de la muestra. Entonces, si yo quiero mejorar la precisión, ¿qué es lo que debo hacer principalmente? Aumentar el tamaño de la muestra. ¿Ya? Cuando mi estudio tendrá precisión 100%, cuando es toda la población. Cuando estudio a toda la población, pues, ¿no? Ahí tiene precisión 100%. Y la validez tiene que ver con los sesgos. Y ahí hablamos de validez interna y validez externa. La validez interna es cuando mis resultados puedo aplicarlo en mi misma población. Para que tenga validez interna deben haber menos sesgos y menos confusores. Entonces la validez interna tiene que ver con los sesgos y los confusores. A mayor sesgo, menor validez. A mayor confusor, menor validez. ¿Qué es el sesgo? El error. Ya, ese es el error. ¿Qué error? Sistemático, ¿no? Esa cosita se acuerdan. Error sistemático. Entonces, cuanto menos error sistemático, más validez. Cuanto menos confusores, más validez. ¿Cómo controlamos los sesgos y confusores? Sesgo del observador, que otro observador tome las pruebas. Otra manera de controlar el sesgo del observado y del sesgo del observador también a través del estudio de ciegos, ¿no? Ya decíamos, si yo hago doble ciego, voy a controlar el sesgo del observador. Cuando yo quiero controlar el sesgo del observado, placebo, pues, ¿no? Placebo. Y también uso de estudio ciego. El simple ciego controla el sesgo del observado. Confusores. Miren, los confusores los podemos controlar en dos momentos: durante el desarrollo del diseño o después del diseño. Durante el desarrollo del diseño, ¿cómo controlamos los confusores? A través del pareamiento y a través de la restricción y la randomización. Entonces, durante la elaboración del diseño, yo quiero controlar confusores, voy a hacer pareamiento, voy a hacer restricción y voy a hacer randomización. Pareamiento quiere decir, si por ejemplo yo tengo una persona de 60 años de sexo masculino, como caso por decir, mi control también deberá ser de sexo masculino de 60 años. Eso se llama pareamiento. Y controla los confusores. Ya le dije cuáles son los confusores más frecuentes: edad, sexo, nivel socioeconómico. Con ese pareamiento puedo yo controlar los confusores. La otra forma de controlar los confusores durante el diseño es la restricción. ¿Y qué es la restricción? Son los famosos criterios de inclusión, exclusión. Con los criterios de inclusión, exclusión, también controlamos confusores, y eso se le llama restricción. Y randomización, ya saben ustedes que es la aleatorización que se usa fundamentalmente en los diseños experimentales. Y luego, dice, ya no pude controlar mis confusores, lo voy a controlar ahora ya en el análisis. Entonces, ahí hago estratificación. Entonces voy a hacer mi análisis estratificado por edad, voy a hacer mi análisis estratificado por nivel socioeconómico, voy a hacer mi análisis estratificado por sexo. Y ahí controlo los confusores. Y mi otra forma de controlar los confusores es a través del modelamiento estadístico, ¿no? El modelamiento estadístico a través de diferentes métodos estadísticos. Muy bien, yo creo que hasta ahí quedamos. ¿Preguntas? No, gracias muchachos, les agradezco su paciencia.